Hola, feliz domingo para todos. Bendiciones, hermanos. Nosotros estamos siguiendo el serie de predicaciones que estamos en Génesis, pero hoy, en lugar de concentrarnos tanto en un versículo en Génesis, vamos a estar en Hebreos 11. Entonces les invito a estar mirando en sus Biblias en Hebreos 11. Mientras que están buscando, quiero mostrarte esa foto, si saben dónde está esta imagen, de dónde viene. Esta imagen creo que es el edificio más alto en el mundo hoy. Si no han pasado todavía, siempre hay uno en construcción que va a ser más grande, pero este está en Dubái, en una torre enorme. Pero en la construcción de esta torre, la parte más principal, la forma que lo podrían hacer tan alto, estos edificios, es que tienen una fundación muy profundo, muy grande, algo que no se ve. Lo que nosotros vemos es el torre lindo arriba. Lo que no se ve es lo que fortalece y apoya esa torre, es la fundación, lo que está bajo la tierra, lo que mantiene firme, especialmente en el desierto, un edificio tan grande. Es lo mismo con Génesis. Génesis realmente es la fundación de la Biblia. Es la fundación en que todo lo que viene después está construido arriba. Todo lo que encontramos en la Biblia está construido sobre Génesis. Génesis es tan importante que más que 200 veces en el Nuevo Testamento está citado Génesis. Más que 200 veces. Así que no es poca cosa de entender y estudiar y capturar lo que está enseñando Génesis. Y no solo eso, que podemos entender por qué Génesis es tan atacado hoy en día. Es uno de los libros más atacados, más enfocado en ataques contra la Biblia, ataques contra el cristianismo, hasta judaísmo, ataques contra el concepto de Dios, atacan y critican a Génesis, porque están probando sacar la fundación. Y lamentablemente muchos cristianos también quieren sacar la fundación de Génesis, quieren tomar Génesis como un mito, como una historia, pero no literal, algo que tiene ciertos conceptos, pero que no tomamos como algo que realmente pasó. Y también hacen lo mismo, están sacando la fundación y la torre y la construcción, la casa que está hecho arriba, de repente se puede caer, muchas veces se cae. Así que eso es la razón que estamos enfocando tanto en Génesis. Pero quiero hoy hacer algo que ya estamos 3 sermones dentro de esta serie y nosotros no hemos todavía tocado y concentrado en un tema muy importante, muy grande, y es el autor y el contexto histórico de Génesis. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar concentrando en el contexto, en dónde estaba, fui demasiado para arriba, en qué situación histórico estaba Génesis, en qué contexto histórico se encuentra, qué estaba pasando, quién escribió y por qué fue escrito en tal momento. ¿No? Y también, mirando adelante, y qué forma y qué manera se enfrenta también la cultura de Uruguay en 2022. ¿No? Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. El texto que quiero leer, en lugar de estar en Génesis, quiero estar en Hebreos 11. Solo voy a leer los primeros 3 versículos y les invito a estar mirando conmigo en la Biblia, que dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre,
pedimos, Señor, tu ayuda en este día, en este momento. Que tú estás, Señor, moviendo en nuestras vidas y enseñándonos, Señor, qué es el contexto en donde encontramos, Señor, este libro de Génesis en su origen y que podemos, Señor, entender qué significa de tomar por fe que todo fue hecho, lo visible fue hecho de lo invisible, de que de nada, Dios hizo todo por su palabra. Queremos entender eso, Señor, y queremos entender qué impacto Génesis sigue teniendo sobre nuestra cultura, sobre nuestra vida, sobre nuestra ciudad y nuestro país. Que las verdades de Génesis siguen enfrentando las mentiras, corrigiendo malos conceptos y guiándonos, Señor, a un mejor camino. Eso es lo que deseamos, que tú nos guías a un mejor camino. Úsame, Señor, este día, en este momento, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Primeramente quiero enfocar, mirando a Génesis en esta forma, queremos entender que Génesis fue escrito en un momento en la historia y un momento específico, y que Génesis fue, en gran manera, una narración en contra de la narración de aquel momento. Es decir, fue una historia escrita, una verdad presentada que enfrentó grandemente las mentiras que creía la gente en aquel tiempo. ¿Tá? A veces pensamos la gente de la antigüedad no tenía ningún concepto de sus orígenes, de dónde venían, de cómo empezó todo. Eso es muy falso. La gente de antes, la gente de la antigüedad también pensaba y tenían sus historias, tenían sus conceptos de cómo ver el mundo. Génesis va en contra de eso y destruye todas esas ideas y se presenta la historia de Dios, la historia del origen de Dios y también de su pueblo. Así que quiero tomar un ratito solo para estudiar un poco el contexto histórico de Génesis. No vamos a estar realmente mucho tiempo en comparación de todos los libros que puedes leer, de estudiar sobre este tema. Es muy bueno hacerlo. Nuestros propósitos ahora en este tiempo no es llegar a cada detalle, pero vamos a revisar y entender. Génesis fue escrito en el tiempo de Éxodo. Éxodo fue el segundo libro de la Biblia. Tenés Génesis, Éxodo. Y fue en el tiempo de Éxodo que fue escrito Génesis. ¿No? Génesis fue escrito en un tiempo que tenés un pueblo judío, que estaban 400 años afuera de su casa, fuera de su hogar, el lugar, la tierra prometida que Dios había dado. Ellos se escaparon por una escasez y Dios rescató a su pueblo en ese tiempo, lo pusieron en Egipto. Y en el principio estaba todo bien, crecía, multiplicaba. Los hijos de Israel, de Jacob, crecía y tenía mucho éxito. Pero cuando pasó el tiempo, empezaron a ser perseguidos por los egipcios. Eran como una amenaza, entonces en lugar de dejarlos prosperar, empezaron a apretar y empezaron a hacerlos esclavos. Entonces empezaron a sufrir, empezaron a clamar, empezaron a buscar a su Dios, empezaron a decir, este lugar no podemos quedar más, necesitamos un libertador. Y Dios escuchó su clamor, Dios escuchó dónde estaban ellos en su pozo, Dios escuchó y fue para levantarlos. Y eso es lo que tenemos en la historia de Éxodo. Y en eso Dios manda a Moisés, un hombre muy capaz, muy especial, que Dios llamó desde que era en el vientre de su madre, y que Dios usó a Moisés y a Aarón, su hermano, para rescatar el pueblo a través de las plagas, que no vamos a entrar todos los detalles, pero a través de 10 plagas maravillosas, increíbles, grandiosos. El pueblo de Dios vio la mano poderosa de Dios
que estaba sobre ellos de destruir sus enemigos, pero rescatar a ellos. Vieron, por ejemplo, oscuridad caer sobre todo el pueblo, todo Egipto, menos donde ellos vivieran. Entonces vieran tiempo tras tiempo de mano de Dios, rescatando, moviendo y llamando. Y cuando podían salir, ¿no?, de ese lugar, llegar en un momento que estaban contra el Mar Rojo y el Egipto, el faraón había decidido de no dejarlos ir, fue para destruirlos, para capturarlos, para traerlos de nuevo a esclavitud. Y en ese gran milagro Dios abrió el mar y podían pasar por las aguas y llegar al otro lado. Y ahí empieza otra historia larga, ¿no?, otra historia de cómo recibieron la ley, cómo rebelaron contra Dios. Tenían 40 años en el desierto, pero en fin, fue en ese momento que Dios decidió darles a ellos no solo la libertad, pero también les dio, a través del libro de Génesis, le dio una historia que explicaba de dónde venía, qué era su origen, cómo empezó todo y quién es su Dios. Más grande que todo, quién es su Dios. Entonces, cuando tenemos Génesis, podemos dividirlo en dos partes. Tenés Génesis 1 hasta 11, que es una historia general del mundo, el origen de muchas cosas, y en este tiempo lo vamos a estar concentrando en ese primer 11 capítulos. Pero lo que ocupa la mayoría del libro, tiene 50 capítulos, 12 hasta 50, se funda y se trata más de el pueblo de Israel, la familia de Dios, empezando con Abraham y sus hijos, y toda historia hasta José tenían el pueblo y el origen de la historia del pueblo de Dios. Entonces están recibiendo esa identidad de cómo empezó todo y quiénes son, pero empieza con quién es Dios. Para entender quiénes son, tienen que entender quién es su Dios. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió Génesis? Génesis, por tradición, es lo que yo acepto también, fue escrito por Moisés. Obviamente hay diferentes conceptos de quién podía haber escrito y cuándo fue escrito Génesis, pero hay diferentes razones que voy a aceptar y entender que eso fue escrito por Moisés. ¿Cómo escribió Moisés este libro, no? Bueno, segundo Pedro 1:21 es algo siempre bueno para tener y memorizar, y cuando hablamos de quién escribe los libros de la Biblia, dice en segundo Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entendemos que Moisés, cuando estaba escribiendo Génesis, fue dirigido por Dios y inspirado y impulsado por el Espíritu Santo. Y uno puede decir, pero ¿cómo podía haber entendido lo que pasó antes cuando no estaba? Entendemos que escribió Éxodo, Números, Levítico, porque estaba viviendo ese momento, ¿no? Hasta la única cosa que sabemos que no escribió es que es de su muerte. Eso iba a ser muy difícil de escribir después que murió. Pero Moisés fue muy claro que, aceptado por la tradición, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ¿cómo es que escribió Génesis, no sabiendo, no estando en ese lugar, en ese momento? Bueno, podía ser que Dios lo reveló nomás. Él habló con Dios como un amigo. Puede ser que Dios se explicó las orígenes y él escribió. Puede ser también que recibió tradiciones orales, es decir, que la gente hablaba de su historia, de sus principios de antes, y pasaba eso a generación, esas historias, y Dios usó eso para que Moisés escribió Génesis. También podría ser que hubo cosas escritas también, que textos escritos que eran pasados de antes, y que Moisés usó eso para escribir Génesis.
Eso probablemente es lo que pasó, no sabemos, pero es muy dentro de la forma que Dios ha hecho las cosas, que usa diferentes métodos para tener la palabra hecha. Pero es que no fue escrito y inventado por Moisés, fue inventado o inspirado por Dios. Pero hay otra razón más que nada que puedo decir, yo creo que Moisés es quien que escribió Génesis. Y es que el Señor Jesús tomaba esa postura. Mira lo que dice en Juan 5:46. Juan 5:46, 47 dice, Jesús está diciendo, si le creyeran a Moisés, me creerán a mí, creían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Hablando de Moisés, Jesús, y no solo acá, pero en muchas otras ocasiones, Jesús habla en una forma diciendo, Moisés fue aquel que escribió Génesis, fue que escribió Deuteronomio, en aquellos libros. Entonces, si Jesús creía que Moisés era el autor, yo acepto eso, yo tomo eso por fe. Ahora, lo que quiero enfocar, Martito, es lo que es dentro de aquel tiempo, hubo un concepto de ver el mundo. Acá tenés una tabla que fue de Babilonia y tenían sus conceptos de mundo y el concepto de qué era el mundo era muy diferente de nuestro, porque un concepto de mundo que se llama cosmología es la forma que uno entiende el mundo en que vive. En aquel tiempo era muy distinto de nosotros y muy distinto en cómo nosotros vemos nuestro universo. No tenían todo el conocimiento que tenemos y tenían otras ideas de cómo era el mundo, ¿no? Tenían tres niveles, tenían abajo, arriba y la tierra, ¿no? Y esta es una imagen más o menos de cómo la gente podía haber entendido en aquel tiempo el mundo en que vivimos. Y eso es importante entender porque Dios se entró y se enfrentó a esa historia y habló con gente con esa mentalidad. Si Dios va a escribir Génesis hoy en día a nuestra cultura, iba a ser distinto porque está escrito a un pueblo, una cosmología distinto. Pero Dios habló a un pueblo en una situación, en un contexto importante, un contexto particular, a un momento particular en la historia. Y para entender lo que Génesis significa, es muy importante que entendamos el contexto histórico. Eso es dentro de la Biblia, es muy, muy valioso y importante entender qué está pasando históricamente para entender qué está diciendo la palabra. No solo estudiamos la palabra, pero queremos entender qué fue el contexto histórico en que estaba escrito. Eso es un método muy importante de cómo entender la Biblia. Así que es muy importante entender en Génesis que fue escrito a un pueblo con este concepto y Dios habló a ellos. Es una frase que decimos diciendo, la Biblia, o podemos decir, Génesis no fue escrito a nosotros, pero fue escrito para nosotros. ¿Ves eso? No fue escrito a nosotros, fue escrito para nosotros. Es decir, Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia no eran escritos a nosotros en 33, Uruguay, sino fue escrito a los israelitas de aquel tiempo, pero fue escrito para nosotros y para entender lo que quiere enseñarnos. Y es una gran diferencia en entender eso. Una de las cosas que está enfrentando Dios en su revelación es que está enfrentando la idea de todos los dioses que existen. Todos los dioses de Egipto y del mundo. Para los egipcios cada pueblo tenía su dios y cada pueblo tenía su historia de origen, que su Dios era el Dios que empezó todo. Y cuando miramos los dioses de aquel tiempo eran muy necesitados. Ellos tenían hambre, tenían que dormir, peleaban entre sí,
Y cuando creaban el mundo, creaban usando sexo, creaban usando materiales que ya estaban. Y entonces está dentro de este contexto de un mundo con muchos dioses, con diferentes poderes, compitiendo, peleando, haciendo el amor, teniendo hijos. Dentro de este concepto, Dios está escribiendo y está describiendo cómo creó todo. Y mientras que los egipcios están diciendo, mira, vamos a adorar al Dios del sol, vamos a adorar al Dios de luna, Dios está entrando diciendo, yo creo todo. Yo creo, ni menciona el sol. No dice la palabra sol, dice el luz mayor, el luz menor. Esas cosas no son dioses, son creados por dioses. El mar no es un dios, fue creado por Dios. Y Dios está en Génesis enfrentando y destruyendo todo ese concepto. Ni menciona a los dioses, porque ni existen. Cuando Dios creó todo, los otros dioses son inventos, no tienen sentido, no tienen ningún poder. El universo fue hecho por Dios. Todo. Entonces, tiene más sentido, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el primer mandamiento? Dentro de este contexto, Éxodo 21 hasta 3 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sacó del pueblo de un lugar donde ellos, si tiran una piedra, van a pegar a un dios. Y está diciendo, no hay otro Dios. Es el primer mandamiento. No hay otro Dios, solo yo. Tenés que entender, tenés que aceptar eso. Y eso fue escrito. Y Dios habló a ellos, creó todo. No hay un Dios del sol. Yo creo el sol. No hay un Dios de la luna. No hay un Dios de la estrella. Yo creo que Dios creó todo. Creó todo, ¿no? Dentro de eso también, por ejemplo, cuando pensé en hoy en día para nosotros, miramos, por ejemplo, algo como el 2 de febrero. La gente sigue haciendo Tenés un dios, una diosa de mar, y traen sus sacrificios a esa diosa de mar, de manchar, ¿no? Y manchar. Y traen sus sacrificios. Qué tontería, ¿no? Dios creó eso. Dios poderoso creó el mar. Él dijo el mar hasta acá y creó toda cosa viviendo dentro de ella, dentro del mar. Y sabe las profundidades del mar. Y puede tener la mar en el hueco de sus manos. Y hay gente que en lugar de adorar a Dios van a adorar una diosa del mar, inventado por el hombre. Es triste, pero es lo que enfrenta. Entonces, en eso vamos a terminar entendiendo y mirando brevemente qué es lo que significa entonces Génesis en 2022 en Uruguay, en 33. ¿Qué es lo que enfrenta? Lo que quiero decir es que Génesis sigue enfrentando la cosmología equivocada del pueblo. Sigue pegando de las cosas que no son verdades, con una narración de Dios, diciendo, esta es cómo son las cosas, esta es la realidad, esta es cómo yo creo las cosas, esta es la realidad en que vivimos, y puedes entender y aceptar y abrazar esa verdad, o puedes rechazar. Eso es lo que Génesis hace y sigue haciendo. Como enfrentó los dioses de aquel tiempo y conceptos de la gente de aquel tiempo, Dios ahora sigue a través de Génesis confrontando falsidades en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y lo que me gustaría hacer es hacer dar algunos ejemplos, ¿no? De eso, dar algunos ejemplos y no todos, pero algunos ejemplos de historias que enfrenta Génesis, que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy en día vamos a hablar mucho de Madre Tierra, ¿no? De la naturaleza, de que
el mundo en que vivimos tiene es como un Dios que nos cuida, nos da vida, se enoja cuando descuidamos la planeta. Hay hasta un día en el año, se llama Día de la Tierra, ¿no? Y dentro de eso hay muchos conceptos buenos. Hay que cuidar este lugar, nuestro hogar, es nuestro planeta, es nuestro hogar, es lo que Dios nos ha dado, debemos cuidar, no debemos destruir el ambiente, pero también hay muchos que van muy lejos de eso, de buscar adorar a la creación en una forma que desprecia hasta las personas y desprecia el valor de ser humano y el valor de Dios también. Hace tiempo vi un video viral, muy viejo, pero de un hombre en el campo y está haciendo camping por un lado y hay un arco iris y él empieza a filmar, ¿no? Con su cámara en un arco iris y después hay un doble arco iris y él empieza a llorar porque es tan hermoso, dice, es tan hermoso, y empieza a llorar, como realmente, y está muy burlado de él, ¿no? Por llorar, pero esa idea está muy evidente en el mundo hoy en día, de ya tomar ese paso de un lugar de admirar la creación, como ese hombre mirando el arco iris, debería haber llevado a él a la adoración a Dios. Qué grande, qué hermoso Dios lo que creaste. En lugar de eso, muchos adoran a la creación, adoran al mar, adoran a las montañas y la naturaleza y toman como madre tierra ese concepto. La Biblia dice no, la Génesis dice no, es una obra de Dios que da gloria a Él y la naturaleza es evidencia de su poder y su grandeza y su hermosura. ¿Qué es otra verdad o falsedad que se encuentran? Bueno, dentro de Génesis vamos a hablar mucho de eso más adelante, pero se encuentra una falsa idea de la naturaleza humana. ¿Cómo son los hermanos? ¿Cómo son la gente? ¿Cómo son las personas en el mundo, no? Hace tiempo hablé con un hombre diciendo, ¿sabes que la única cosa mala de Uruguay es la gente, ¿no? ¿Has escuchado eso? Pero dentro de Génesis vamos a encontrar una manera correcta de cómo ver a las personas. Porque sabemos que las personas están hechos buenos por Dios y tienen bondad adentro. Pero somos caídos, hemos pecado, entonces estamos capaces de hacer grandes cosas buenas, pero también de hacer grandes cosas malas. Y hay un concepto hoy en día que dentro de todos somos buenos, pero la Biblia dice no, dentro de todos somos corruptos y siempre vamos a estar eligiendo el mal. Hubo un concepto que sigue existiendo, pero hace 200 años hubo muchas personas poniendo colonias, ¿no? Hasta acá en Uruguay pasaba. Y ponían colonias de Europa y diciendo, ahora vamos a hacer nuestra colonia y esta colonia va a ser, porque somos todos gente buena, estamos todos de acuerdo, amamos a Dios, amamos a nosotros, vamos a ser un pueblo y separar de esa maldad de no sé, de Montevideo, de Europa, de Londres, y vamos a hacer. Y siempre termina mal, siempre termina, porque el problema está adentro, no es la sociedad, es nosotros mismos. Y la Biblia nos enseña eso, vamos a ver eso, que aparte de Dios, estamos fritos y somos malos, pero con Dios estamos capaces de grandes cosas buenas. Otro concepto que Génesis enfrenta son las estrellas, ¿no? ¿Cuántos hoy en día se enfrentan con el horóscopo? Y ojalá que ningún cristiano, ningún seguidor de Cristo, va a seguir ese rumbo por el horóscopo, que van a estar guiados por las estrellas. ¿Cómo podemos ser guiados por las estrellas si Dios hizo las estrellas? ¿Cómo podemos ser guiados por una señal de nuestra fecha de nacimiento cuando Dios es aquel que tiene nuestra vida en sus manos, que Él creó las estrellas? ¿Cómo podemos pensar así? Entonces, el horóscopo no es una guía, no es una forma de ver las cosas. Génesis nos muestra fuertemente que las estrellas fueron creadas por Dios y Él es el que tiene todo en sus manos.
Nunca debemos ser guiados por ese tipo de cosas. Y me enojo un poco cuando veo en Canal 12, Canal 10, cuando están mostrando las noticias en la mañana y van a tener un rincón de hablar de el horóscopo. Y digo, ¿qué religión es este? ¿Por qué esta religión, este concepto religioso puede tener un momento en el show? ¿Dónde está el versículo del día? ¿Dónde está el mensaje diario para la gente de alimentarse con Dios? Pero este van a tener, ¿no? El Génesis se enfrenta a eso. También Génesis enfrenta este concepto erróneo de que el mundo material es malo. Dios creó todo bueno y creó muchas cosas buenas en nuestra vida para disfrutar. Dios quiere que seamos felices, que tenemos prosperidad, que tenemos bondad, que disfrutamos de los regalos de Él, pero que eso apunta a Él y no a nosotros mismos, que apunta a dar gratitud a Él. Hay muchos religiosos, conceptos religiosos que dentro del cristianismo hay otras religiones que quieren negar la bondad de este mundo, negar la bondad del mundo material, que queremos escapar. Es decir, la única cosa que queremos a veces es ir al cielo y nunca pensamos en hacer algo bueno acá, porque acá todo está mal. Pero Dios creó este mundo y creó un mundo bueno y debemos aceptar y disfrutar las cosas buenas de Dios. Eso es lo que nos enseñó Génesis. Génesis 1, ya hablando del hombre, de andar y ser fructífero, de hacer descendencia. Hay solo una forma de hacer eso, ¿no? Se llama el sexo. Dios hizo el sexo y dijo, es bueno. Porque no hay otra forma de multiplicar, de reproducir. El hombre es a través del sexo. Dios creó cosas buenas y el hombre es aquel que corrupta eso y lleva eso diciendo ahora vamos a cambiar eso en cualquier cosa. Pero Dios creó las cosas buenas y son regalos de Dios, debemos disfrutar. Bueno, en fin, para terminar hoy, hay un concepto muy importante que necesitamos enfrentar, pero tampoco voy a tener mucho tiempo en este día para enfrentarlo, pero es la idea de la ciencia contra la fe. Que tenés ciencia y tenés fe y que no pueden juntarse, que están separados. Y que la ciencia hoy es el modo más grande que la gente usa para atacar la Biblia. Va a decir, Génesis es un cuento, porque ahora sabemos por la ciencia que tal. ¿No? Quiero enfrentar esa idea un poco, porque es importante como cristianos y es importante tener entendimiento en esa área. Y les invito a siempre estar buscando respuestas a las preguntas, especialmente cuando una joven te viene y dice, ha aprendido algo en la escuela o en el liceo y dice, pero si la Biblia es correcta, ¿por qué tal? ¿No? Entonces hay respuestas para todo, no siempre son da satisfacción, no siempre son tan lindos, porque quizás podemos querer saber más, pero la idea es que hay respuestas y tenemos que enfrentar. Pero ya decir desde el principio que hay ciencia y fe y que están en conflicto, ya es falso. No están tan separados la fe y la ciencia. Realmente están conectados. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien diciendo, yo soy un hombre de ciencia? No puedo ir a la iglesia, no puedo creer en la Biblia porque, mira, yo necesito evidencia, necesito verlo, probarlo, necesito tocarlo. Si yo no puedo tocar a Dios, si no puedo ver a Dios, si no puedo poner a Dios dentro de un microscopio, o verlo dentro de un laboratorio, no voy a poner mi fe en Dios. Y pueden decir, mira lo que la ciencia ha logrado, ¿no? Y es verdad, mira todas las cosas en los últimos años. Podemos ir a la Luna, ya están pensando ir a Marte, podemos hacer tantas cosas con la medicina y todo gracias a la ciencia, ¿verdad?
Hay algunos puntos importantes que quiero tocar de este debate. Y son simplemente conceptos grandes para darte un poco de un marco entre cómo podemos manejar este tema. Primeramente, la idea es toda verdad es la verdad de Dios. Toda verdad es la verdad de Dios. El hombre de fe nunca debería tener miedo de la verdad, de algo que existe, algo que es real, algo que podemos ver. Nunca debemos tener miedo de la ciencia o lo que una idea que anda por ahí. Si es verdad, es la verdad de Dios. No hay mentira en Dios, no hay falsedad en Dios. Si algo es verdad, es verdad. Y no tenemos que probar negar algo solo porque pensamos que estamos salvando a Dios. No es así, hermanos, no es así. En el tiempo de Galileo, muy famoso por Galileo era un creyente, un hombre de Dios, pero descubrió Galileo hace 500 años que el centro del universo no era nuestro planeta, era el Sol. Y por diferentes razones religiosas, no por la Biblia tanto, pero conceptos, estamos hablando de cosmología, la cosmología cambia. En aquel tiempo tenía un concepto y fue muy difícil de romper eso. Y Galileo teniendo su telescopio y diciendo, mira dentro, te muestro. Y aún cristianos científicos, otros científicos, gente de la iglesia, líderes religiosos, ni querían mirar simplemente porque lo que él estaba diciendo fue falso y no querían examinarlo. Y esa mentalidad es muy juzgada hoy en día. Debemos tener la libertad y el coraje de enfrentar algo, si es verdad o no. Examinarlo de verdad, porque toda verdad es verdad de Dios. Segundo, podemos ver y entender que la ciencia es compatible con la Biblia. La ciencia es compatible con la Biblia. A veces pensamos, ¿cómo puedo, en cierta forma, ese concepto de ciencia, la Biblia no puede entrar, ¿no? Pero eso es una forma mala de pensar como cristiano. Hebreos 11, acuérdate, dice, por fe creemos que Dios creó todas las cosas, de la nada, por su palabra. Y en lugar de probar tener la Biblia y la verdad de Dios y probar cómo se puede entrar en lo que es la ciencia, en lugar de eso tenemos que ver cómo la ciencia entra en la palabra de Dios. Es una gran diferencia. Es decir, la ciencia debería tomar un lugar secundario a la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, una razón es que la ciencia cambia todo el tiempo. La ciencia cambia todo el tiempo. Las teorías cambian todo el tiempo. Entonces, si nuestra fundación es la ciencia, nuestra fundación está cambiando constantemente. Lo que descubren, las teorías que cambian, el concepto de mundo, las teorías de energía, cómo define tal cosa. Están constantemente aprendiendo algo nuevo y cambiando información vieja. Entonces, uno puede decir, si vivimos así, vamos a estar constantemente probando cambiar la Biblia para tomar la información nueva que viene con la ciencia, cuando en realidad debemos tener nuestra firme fundación en la Biblia, en la revelación de Dios, y esa la ciencia va a lo va a tener que confirmar a eso en nuestras vidas. No es que cambiamos la ciencia, pero no estamos fluctuando así en esa forma. Génesis es una palabra, es un mensaje teológico. Más que nada es un mensaje teológico de quién es Dios. Y Dios no cambia. Así que entendemos quién es Dios y Dios no cambia. La ciencia cambia todo el tiempo.
Y entonces, si vamos a adaptar algo, vamos a adaptar no la Biblia a la ciencia, pero la ciencia a la Biblia. ¿Ya? Y además de eso, la ciencia es algo que salió de la Biblia. Eso es poco entendido hoy en día porque pensamos que están en conflicto, pero la ciencia como existe por la Biblia. Los primeros científicos que descubrieron tanto como Newton y otros, Galileo también y muchos más, hicieron su ciencia, sus descubrimientos, sus grandes cosas, Pascal, por ejemplo, y muchos más, hicieron sus grandes obras de ciencia siendo cristianos, buscando conocer más a Dios y buscar a Dios y ser más cerca a Dios, porque la ciencia crea un mundo de orden que uno puede entender. ¿Ah? Es un mundo de orden que Dios establece y la ciencia creció a través de un concepto que un hombre podía entender este mundo. Es un mundo que tiene sentido, que Dios creó y que podemos, en aprendiendo la ciencia, estamos aprendiendo sobre Dios. Eso es como empezó la ciencia. La ciencia no existiría como es hoy en día sin la Biblia, sin el concepto de la Biblia. Y muchas veces la ciencia confirma la Biblia. Enfocamos mucho quizás en las cosas que la Biblia quizás tiene posiblemente en conflicto, pero no, la Biblia está confirmado muchas veces por la ciencia. Hoy en día el concepto que la ciencia aprueba y toma y todos creen es que todo tenía un principio, un Big Bang. Todo empezó, boom, en un momento, en la historia, ¿tá? Porque ven el universo creciendo. Entonces la idea está muy cerca de lo que habla de Dios, habla de Génesis 1. En el principio Dios creó todo. Era un gran momento de creación. Quizás no es exactamente cómo la ciencia va a adaptar, pero muchas veces en esa forma, por ejemplo, que vienen las peces primero, eso es confirmado o entendido por la ciencia. En muchas cosas más está confirmado por la ciencia. Y no voy a entrar en todo eso ahora, pero pues un ejemplo más es cuando la Biblia habla de las estrellas. Génesis habla que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas, como las estrellas en el cielo. Y en una noche linda puedes ver quizás miles y miles de estrellas. Quizás no tanto, pero con el ojo, Abraham mirando las estrellas, iba a ver miles de estrellas. Pero ahora entendemos que Abraham tenía más que miles de descendientes, ¿no? Tiene millones y millones de descendientes, hasta billones de descendientes, y ahora entendemos científicamente que hay muchas más estrellas en el cielo que nosotros podemos ver. Increíble eso, ¿no? Eso es un ejemplo. Bueno, una más. La Biblia corrige a la ciencia. La Biblia corrige y confronta la ciencia. ¿Cómo? Confronta la idea que vivimos en un mundo infinito. No entendemos por la Biblia que este mundo tiene su fin, tiene su principio y tiene su fin. Está yendo a un lugar, el mundo. También el universo no es un accidente, como expresa la ciencia, como entiende la ciencia, que estamos acá por un proceso de accidente tras accidente, y bueno, cayó roca, y bueno, un rayo pegó acá este árbol, y no tenemos ese concepto en la Biblia. La Biblia nos enseña que el mundo está acá por un diseño y por un propósito, y no somos accidentes. También vivimos no en un mundo amoral, sin moralidad, sino vivimos en un mundo moral, un mundo creado por Dios con moralidad. Eso es lo que hace la Biblia, corrige cuando la ciencia equivoca todo el tiempo de quién somos y nuestro lugar. La ciencia hasta dos días decía que hubo hombre y mujer, y la ciencia hoy
no dice que somos hombre y mujer, dice que somos una gran cantidad de diferentes géneros. Eso dice la ciencia. Fíjense, hermanos, si la ciencia debería ser nuestra fundación. Una vez, me acuerdo, un amigo fue al liceo con su Biblia y alguien miró la Biblia y decía, ¿por qué tenés esa Biblia? ¿Vos crees en esas cosas? Y mi amigo dijo, ¿sabes qué? Sí, pero ¿vos qué crees? ¿Cómo estamos acá, no? En lugar de atacar, quería decir, bueno, ¿qué es tu opinión? Y riéndose dijo, Big Bang, papá, ¿qué pensás? ¿No? Obvio. Y fue hablado de una forma tan clara para mi amigo que entendió, sí, claro, este hombre está tomando las cosas por fe más que yo. Porque en lugar de creer en la Biblia y creer en una palabra que viene de Dios, él cree en una palabra que viene de un libro escrito por un hombre hace 2 días. Y lo toma como es tan obvio, ¿no? Y lo toma por fe. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo tomamos por fe. Y hay gente que dicen que son de ciencia también, toman muchas cosas por fe. Pero la fe y la ciencia no son en conflicto, porque la verdad siempre viene de Dios. Y eso es lo que queremos, es lo que buscamos. Si hay huecos en nuestro entendimiento, la solución no es a tapar, pero descubrir más. Si entendemos el mundo perfectamente y la ciencia perfectamente, y entendemos la Biblia, interpretamos la Biblia perfectamente, yo diría que todo va a tener sentido. Pero no entendemos completamente la Biblia. Fallamos. La Biblia no falla, pero nuestra interpretación a veces falla. Y la ciencia falta mucho conocimiento, aunque hemos logrado mucho. Todavía hay mucho que no sabemos. Más que sabemos, y más que interpretamos bien la Biblia, más que conocemos a Dios, es más que va a tener sentido todo. Y mi anhelo para todos nosotros, para terminar, es decir, que nosotros estamos escuchando la voz de aquel que nos ama y que nos crió, en lugar de una voz de alguien con un concepto, pero no tiene la moralidad y entendimiento y conocimiento de Dios. Vamos a ser guiados por Dios, hermanos, y en eso vamos a orar. Señor, pido que tú usas, Señor, este tiempo para bendecir, inspirar. No fue, Señor, algo que yo hice algo bien, pero que tú puedes usar aún la voz o un asno, Señor, para hablar tu palabra. Y pido que, Señor, tú usas, Señor, a mí y que bendice tu palabra esta mañana, que todos sean bendecidos y que podamos, Señor, vivir en este mundo confrontando las falsedades que hay y podamos conocer tu palabra para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, seguimos. Semana que viene vamos a estar hablando del primer día, el día que Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Y que Dios le bendiga grandemente, que sigan su palabra todos los días orando y nos vemos pronto.